Bienvenido a una lección sobre surjections, injections y bijections. Una función es surjectiva, es decir, un sobrefunción o sobre, si cada elemento de la codomain es una imagen de al menos un elemento del dominio. O podemos decir, para que una función para ser subyectiva, cada elemento del codominio debe tener al menos una entrada. Mirando las asignaciones de las funciones siguientes, la función de la izquierda es superyectiva, la función del lado correcto no es subyectivo. La función de la izquierda es superyectiva porque los tres elementos del codominio son imágenes de al menos un elemento del dominio. Observe los dos primeros, los elementos del codominio son imágenes de exactamente un elemento del dominio, y el tercer elemento del codominio es una imagen de dos elementos del dominio. Esto sí satisface el requisito de que cada elemento del codominio es una imagen de al menos un elemento del dominio. Al menos uno significa uno o más. La función de la derecha no es subyectivo debido a este elemento en el centro del codominio. No es una imagen, o es una imagen de 0 elementos del dominio. Y ahora, echemos un vistazo a tres ejemplos de funciones, y determinar si las funciones son superficiales o no. Primero tenemos la función f, que asigna el conjunto de números enteros al conjunto de números enteros, definido por f de n es igual a 2n. Esta función no es subyectiva. Por ejemplo, 1 es un elemento en el conjunto de números enteros, que es el codominio, y Cn es igual a 2n no puede ser igual a 1 para ningún n en el conjunto de enteros, que es el dominio, lo que significa todos los impares números enteros en el codominio son imágenes de 0 elementos del dominio. Además, el codominio es el conjunto de números enteros, mientras que el rango es el conjunto de números enteros pares. Así que la función no es surjectiva y no sobre. Siguiente tenemos la función f, que asigna el conjunto que contiene 1, 2, 3 y 4 al conjunto que contiene a, b, c y d, definido por f dado en notación de dos líneas. Análisis de la segunda fila de la notación de dos líneas. F es superyectiva. Todos los elementos del codomain, que es el conjunto que contiene a, b, c y d, es una salida de al menos un elemento del dominio. O de nuevo, podemos decir que cada en el codominio es una imagen de al menos un elemento del dominio. En este caso, cada elemento del codominio es la imagen de exactamente un elemento del dominio. Así que de nuevo, f es tanto subjetivo como onto. Y luego tenemos c, que es la función g, que mapea el conjunto que contiene 1, 2, 3 y 4 al conjunto que contiene a, b, c y d, definido nuevamente por la notación de dos líneas. De nuevo, analizando el segundo fila de la notación de dos líneas, g no es subyectiva. Observe, el elemento de C está en el codominio, pero no es la salida de al menos un elemento del dominio, lo que indica cada elemento del codominio no es una imagen de al menos un elemento del dominio debido a el elemento C en el codominio. G no es subyectiva y no está en. Y ahora definamos una inyección. Una función es inyectiva o una inyección o uno a uno si todos los elementos del codominio es la imagen de, como máximo, un elemento del dominio. Observemos el cambio de idioma aquí. Aquí, todos los elementos del codominio es la imagen de como máximo un elemento del dominio. O podemos decir, para función para ser inyectiva, cada elemento del codominio debe tener como máximo una entrada. Así que de nuevo, mirando las dos asignaciones de abajo, la asignación de la izquierda muestra una función que es inyectable. Los 5 elementos del codominio son imágenes de como máximo un elemento del dominio. 4 de ellas son imágenes de exactamente un elemento del dominio, y el elemento en el medio aquí es una imagen de 0 elementos del dominio y, por lo tanto, se cumple la definición de una función inyectora. El mapeo de la derecha muestra una función que no es inyectiva debido a este cuarto elemento en el codominio. Observe que este elemento en el codominio es una imagen de dos elementos del dominio, lo que viola la definición para una función inyectable. Repasemos las mismas tres funciones y determinemos si las funciones son inyectables o no. Así que de nuevo, volviendo a la primera función dada por a, tenemos la función dado por f de n es igual a 2n, donde tanto el dominio como el codominio son el conjunto de números enteros. F es inyectable. Se asigna a cada elemento del codominio, a lo sumo un elemento en el conjunto de números enteros. O más específicamente,
Todos los números enteros pares del codominio son imágenes de exactamente uno elemento del dominio, y todo lo extraño los números enteros del codominio son imágenes de 0 elementos del dominio y, por lo tanto, F es inyectiva así como 1 a 1. Volviendo a la parte B, tenemos la función F en notación de dos líneas. Esta función es inyectable. Cada salida del codominio, que es el conjunto A, B, C y D, es solo una salida una vez, donde una vez más cada elemento en el codominio es una imagen de exactamente uno elemento del dominio, que sí satisface la definición para una función inyectable. De nuevo, si cada elemento del codominio es una imagen de como máximo 1, significa 0 un elemento del dominio, la función es inyectiva. Y luego, para la parte 100, tenemos la función G, definido por la notación de dos líneas. G no es inyectable. Observe que A es un elemento del codominio, pero es la salida de las entradas 2 y 3 del dominio. Que viola la regla de cada elemento del codominio es una imagen de, como máximo, un elemento del dominio. G no es subjetivo ni 1 a 1. Tenemos que tener cuidado subyectiva e inyectiva. No son opuestos. Las funciones pueden ser subyectivas pero no inyectivo pero no subyectiva, ambas son ninguna de las dos. En el caso de que una función es a la vez inyectiva y subyectiva, lo que significa tanto 1 a 1 como a 1, decimos que la función es una biyección, o que la función es una función biyectiva. En otras palabras, si cada elemento del codominio es una imagen de un elemento del dominio, una función es una biyección. Observe la función f, dada en la parte B, es una bijección porque es subyectiva e inyectiva, lo que significa que cada elemento del codominio es la imagen de un elemento del dominio. Y ahora, comparemos en dos definiciones una al lado de la otra. Una función es inyectiva siempre que cada elemento del codominio sea imagen de como máximo un elemento del dominio, y una función es subyectiva siempre que cada elemento del codominio sea la imagen de al menos un elemento del dominio. Observe que ambas propiedades están determinadas por lo que sucede con elementos del codominio. Podrían repetirse como imágenes, o podrían pasarse por alto, lo que significa que no sean imágenes. Las funciones inyectables no tienen repeticiones, pero podrían o no se han perdido elementos del codominio, que vemos aquí en el mapeo de una función inyectora. Y funciones subyectivas no se pierdan elementos del codominio, pero podrían o puede que no tenga repeticiones, que vemos aquí en el mapeo de la función subyectiva. Y las funciones biyectivas son aquellas que no tienen repeticiones o elementos perdidos del codominio. Espero que esto te haya resultado útil.